Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Hoy tenemos un programa especial, ya mismo arrancamos este programa, un programa donde la poesía y la pintura no suele ocurrir, se confunden de una forma muy difícil de separar. Realmente no se sabe cuál es la causa y cuál es la consecuencia. O por lo menos, obviamente la consecuencia en este caso son dos libros, es un libro que incluye dos libros y que se llama Frida y México, de visiones y miradas. Mariela Nigro, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Mariela Nigro, ustedes ya la conocen, ha venido acá para La Máquina de Pensar, ha tenido premios, varios primeros premios en los premios anuales de literatura, en el Premio Nacional de Literatura del MEC, entre otros por el libro Umbral del Cuerpo en el 2002, Río Vertical en 2004 y El Tiempo Circular, y también has tenido premios en ensayo de arte, inédito, Sí, ¿no? justamente sobre Frida Kahlo. Por Dolor de Espejos, apuntes sobre el arte de Frida Kahlo. También ganaste no hace tanto el Bartolomé Hidalgo de Poesía, por un libro que yo te dije que iba a ganar un premio. Te dije, después del nombre, para mí tiene que ganar algún premio. Y también ganaste el premio Morosoli en categoría Poesía que año a año entrega la Fundación Lolita Rubial. Frida y México, de Visiones y Miradas, a mí se integra por dos libros, uno que ya estaba editado, que yo te digo que no conocía, que se llama Impresionante Frida, ¿no? Dos libros de vieja data. Uh-huh. ¿Y el otro? Porque el otro, México en los Ojos, es un diario de viaje que escribí justamente cuando llegué a México por primera vez, uh-huh, cuando ya había escrito el ensayo al que referías, e Impresionante Frida. Claro. O sea, y ese diario es de 2001. Uh-huh. O sea que... Pero no estaba editado, ¿o sí? No, ese es inédito. O sea, está editado recién ahora. E Impresionante Frida fue editado en el 97 sí. Por Biblioteca de Marcha. Justamente el libro está dedicado a la memoria de Carlos Vargas Quijano, el director de Marcha en aquella época, que falleció en el 2001. Sí, de la revista, ¿no? De la revista Cuadernos de Marcha. Y había comenzado con Enrique Fierro y algunos otros poetas una biblioteca pequeña de poesía. Claro, la revista iba sacando como iba sacando. Exacto, Biblioteca de Marcha era la editorial. Una colección, sí, me acuerdo, sí. Y bueno, lo primero que me llama la atención de este libro, yo insisto, no conocí Impresionante Frida, y que impresiona, sí, es impresiona. Frida Kahlo, claro, se ha convertido casi en un ícono, ¿no? En un ídolo pop prácticamente. No siempre lo fue así, ¿no? En los años 80 no era tan así. Y lo que sí es cierto es que también se adelantó, pensando yo en Frida Kahlo y en este poemario. Ella de alguna forma se adelantó a lo que en literatura en la última década se llama autoficción. Exacto. Que es poner tu vida, digamos, en la ficción, ¿no? Donde uno no sepa hasta dónde va el arte y hasta dónde va la realidad, la ficción, la vida. Exacto. Bueno, la mayor parte de su obra está constituida por autorretratos, generalmente de medio cuerpo, y incluso algunos de gran magnitud, ¿no? Como las dos Fridas de 2x2, y bueno, y más de una obra de magnitud interesante, aunque el que sabía de magnitudes y monumentalismo era su esposo y compañero Diego Rivera, ¿verdad? Claro. Bueno, que vos comparás, Diego Rivera era él, como físicamente, si alguien ha visto fotos. El elefante y la paloma, como un cuadro de Frida Kahlo, en el que el retrato de bodas... Y por eso vos lo ponés en un poema, el elefante y la paloma. Sí, en realidad todos los poemas de Frida Kahlo están titulados de acuerdo con al el cuadro. Título del cuadro. Por eso tiene el número del año entre paréntesis. Es una interacción con el cuadro, ¿no? Cada poema. Claro, pretende no una descripción, obviamente, no, sino desde la poesía una interpretación, un diálogo entre trazo y palabra. Un ejercicio que me ha gustado mucho. Yo, de hecho, tengo un libro que se llama Mujer en Construcción, del año 2000, editado por Vintén, en el que también me aproximo a las diferentes estéticas, incluso a la fotografía, a la performance, a las instalaciones,
a través de la poesía. Yo quería comentar lo de Frida, porque digo, entre el arte y la vida es indivisible, y en este libro Frida y México de Visiones y Miradas, digo, el arte de Mariela Nigro también está como atravesado, digamos, está atravesado como lo atravesó el tranvía, pobre, en ese accidente está atravesado toda esa poesía por Frida Kahlo. Entonces, Claro. Bueno, en el es algo medio diálogo, raro, digamos, que hagas un libro de poesía prácticamente atravesado por otra artista, ¿no? claro, bueno, hay una intertextualidad, obviamente. Claro. Creo que Luis Bravo en el prólogo, Sí, que se reproduce justamente lo dice, sí. en la reedición, habla de un cruce de miradas de mujer a mujer. Creo que Claro, hace yo una... lo que digo es que más implícito está tu propia vida y tu propia poesía está ahí, digamos, Claro, ¿no? bueno, O sea, detrás del asunto principal, seguramente. que es esto, claro, como pasa siempre, ¿no? Y hago referencia a eso veladamente en el prólogo vano que tiene ese libro impresionante, Frida, cuando citando a Mario Benedetti hago referencia a la cercanía, que no recuerdo obviamente la frase, tal vez tú la puedas leer, a la identificación. Por eso hay una interpretación empática en todo caso de su obra, ¿no? Bueno, pero sobre todo más que interpretación empática vos te sentiste como atravesada, Bueno, está así, ¿no? está bueno la metáfora o sí, creo que Sí. la intertextualidad o la intersección Por se da las de los dos lados. pinturas, por todo, digamos, algo te conmovió muy internamente, Sí, muy tanto me conmovió mucho. que, como lo explico, no recuerdo si en el prólogo del libro o de Impresionante Frida, pues este libro tiene también un breve prólogo, Crónica de una escritura, donde explico más o menos el itinerario que me llevó a través de Frida y de México. Y creo que hago referencia justamente a ese diálogo. Esa forma de atravesarse. Mariela Nigro abrazó al animal caliente del dolor. Ah, eso lo dice Luis, claro, citando un verso de uno de los poemas. Al animal caliente del dolor, que yo recordé, digo, obviamente cada uno va haciendo asociaciones. Autorretrato con collar, creo que. Claro, exacto, está ahí ese poema, ahora si querés lo podemos leer, pero recordé que Luis Eduardo Aute tiene una película, un largometraje, dibujado por él, de animación, en torno a 7 pintores, y se llama Un perro llamado Dolor. Y bueno, cuando yo estuve con él me dijo, lo que pasa es que el perro de Frida Kahlo se llamaba Dolor. Y entonces cada uno el Squinkly, no sabía. Sí, bueno, él me dijo eso y cada uno de esos 7, digamos, retratos dibujados, obviamente animaciones, tienen un perro, ¿no? Hay distintos perros que van atravesando, ¿no? El de Goya, obviamente. No lo conozco. Después te lo voy a pasar. El de Frida Kahlo, todo tiene un aire medio surrealista, digamos, como lo tiene Aute, pero el de Frida Kahlo como que es el más accesible, entendible, porque todos sabemos la historia de Frida, de Rivera, de Trotsky y del Stalin, ¿no? El stalinismo, digamos, y ¿no? El asesinato de Trotsky y todo eso, bueno, él incluso fantasea que Frida tiene relaciones con Trotsky. Y bueno, de eso se habla, por lo menos en las biografías, ¿no? Y hay un cuadro dedicado a él, de 1938 creo que es. Bueno, entonces lo que dice Luis Bravo, que lo quiero leer porque me pareció que de alguna forma describe el libro, es: Mariela Nigro abrazó al animal caliente del dolor, ese destello agónico de furia vital que brilla en el collar de vida que son los retratos y autorretratos de Frida Kahlo. Decirlo así es leerlo. Pase el lector a la galería y mire los poemas, ¿no? O sea, es la idea de que los cuadros se pueden leer y que los poemas se pueden ver, ¿no? El cruce de miradas ya está en exposición, dice, y si quiere, léalos en los cuadros de la otra. La línea que atraviesa reúne 2 culturas de norte a sur, de Coyoacán a Montevideo, y una misma naturaleza la celebra la poesía de mujer a mujer. Y yo creo que representa muy bien, hizo una muy buena lectura. Sí, precioso prólogo que bueno, fue presentado en aquella fría noche en el Cabildo de Montevideo en 1997. Sí, cuando editaste por primera vez. Fue presentado por Carlos Vargas, el editor, y él, y en esta oportunidad no pudo estar Luis, y bueno, tuve nada menos que la compañía de Tatiana Oroño,
que presentó el libro con una interpretación, imagínate, Tatiana, poeta, académica, con una lectura finísima de... hizo una interpretación, digamos, poética. Cuando fue presentado en la Embajada de México. Sí. Y también había una actriz y que... Paola Bendito, que es actriz y directora de teatro, leyó unos poemas, así que fue una velada excepcional en un lugar hermosísimo como el Espacio Cultural. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y vos qué sentís cuando otro lee poemas tuyos? Y seguramente hay mucho de la lectura de la actriz en este caso y sí, hay como cierta distancia donde uno toma tal vez más conciencia de lo que dijo. O lo oís como si fuera escrito por otra. No, al contrario. ¿Lo sentís sí, más? Resulta removedor y como que abre otra dimensión, ¿no? Frente al texto, más para el autor. Claro. Y acá también dices en el prólogo como que leíste muchas biografías también, no solamente, digamos, que quisiste usar tu parte racional, si se quiere, como buscando información, más allá de la intuitiva, de la empática. Claro, digo, yo leo el poemario y digo, pero voy a decir un bolazo, digamos, pero las palabras dolor, obsidiana, ¿no? Hay palabras como que se van repitiendo, como que van atravesando todo, ¿no? Claro, y tiene que ver con los cuchillos también. Tiene que ver con todo un mundo en el que, como explico en el prólogo, justamente me sumergí en un momento y no quise perder pie, por esto que hablabas tú, ¿no? De demasiada inmersión dentro de un mundo muy particular como el de Frida. Y sí, con sensibilidad y emoción llegué a través de la poesía. Y explico también que hay una parte racional por cuanto empecé a investigar y a leer, muchísima bibliografía. Terminé, por supuesto, leyendo a Octavio Paz, André Breton, los surrealistas. Y ahí, fue que surgió la escritura del ensayo. Por eso es que hubo como un cable a tierra. Para... Pero yo decía lo del dolor porque, digo, obviamente Frida tiene que ver con el dolor y con la exhibición de ese dolor, la exposición, el hecho, yo no sabía, por ejemplo, que ese accidente terrible, antes había tenido poliomielitis, pero ahora no tenía claro esto que voy a decir, que ese accidente terrible hizo que empezara a pintar. Exactamente, sí. La obligó a quedarse quieta porque ella era muy de los deportes durante meses. Enyesada y inmovilizada, y según las biografías, el padre es que le entrega las pinturas que ella pidió y empezó junto a un espejo a mirarse y a autorretratarse. Padre que ya le había con el que había trabajado porque era fotógrafo. Entonces ahí también adquirió esa atención a los detalles y a las perspectivas y a los contextos de las imágenes. Sí, para formar, digamos, lo que sería la organización del cuadro. Exacto. Y pero también padre que yo no sabía que fue muy compinche con ella y que a la vez tenía desvanecimiento, tenía epilepsia, o sea, los dos estaban, vinculados al dolor de alguna forma. Exacto. Y ella de alguna forma se convirtió en una especie de ícono posteriormente, o sea, 30 o 20 años después. Y sin embargo, otra cosa que me sorprendió es que ella no se consideraba pintora, o sea, que le costó, ¿no? Claro, lo que pasa es que estaba junto a Diego Rivera, así lo conoció a él, además él pintando, ¿no? En la preparatoria. Y frente al arte monumentalista y la gran fama que tenía en aquella época, la fama. Y cierta cuota de humildad seguramente no le permitió ver hasta mucho más adelante cuando fue expuesta y en varias exposiciones. Pero le costó exponerse, incluso después no tuvo en vida exposición individual, así de todos sus cuadros tuvo muy pocas. Sin embargo, por lo que yo estuve leyendo, Diego Rivera parece que la alentó, y vos en un momento acá poéticamente mencionás o lo comparás al propio Diego Rivera con un mural, ¿no? Claro. Es un mural. Exacto, por lo grande. Y ella con el pequeño pincel, no recuerdo. Sí. Pero hay una gran oposición, en cierta forma, un quiasmo, ¿no? Porque se nombran como en una ecuación, digo yo, juntos y opuestos. Claro. Él pinta otro tipo incluso de contenido, ¿no? Sí, mucho más político, sociopolítico. Sociopolítico, exacto.
y a nivel monumental y los frescos y la encáustica. Sí, sí, y ella es mucho más edificios, detallista, claro, y eso, miniaturista, claro. tiene un cuadrito que mide 1,5 centímetros, incluso... ¿Y está ella también en ese cuadrito? No, Ah. es un retrato chiquito de Rivera, que luego es el que, creo que es así, que es el que sostiene en el cuadro las dos Fridas. Y además pintaba cuadros chiquitos y sobre lámina de metal, sobre canvas, sobre cartón. Por eso, y además la tensión, tanto los soportes, sino como el contenido, hace referencia a una autoficción, como decías tú. Claro, una autoficción sí que misma. Incluso aparece también acá, no sé si no es una autoficción de la propia Mariela Nigro, te pregunto. A ver, ¿por qué? Porque me dijiste que estuviste bueno, voy a dejar planteada la pregunta. Estuviste buscando para el lado racional y dijiste porque yo no quería perder pie en solo la parte emocional o la parte empática o demasiado identificarse demasiado con y bueno, tal vez es pero, una cuestión de mi personalidad, ya te bueno, doy con pero hay un poema acá que vos hablás y te voy a preguntar y lo vamos a dejar para el próximo bloque. Vos mencionás no lo encuentro ahora. Es un poema donde vos mencionás el pie tuyo que No, estás confundido con Orden del Caos. Estoy con Orden del Caos. El pie quebrado, se habla del astral. Es un poema, sí, de Orden del Caos. Entonces estoy entregando dos libros, perdón. Que es el libro pie anterior, fracturado. El pie fracturado y que también tiene que ver con el tema de el dolor, también tiene que ver, atravesado por el dolor. Vamos a hacer una breve pausa y te pido disculpas porque te voy a hablar el tema de tener dos libros, Frida y México. Ella me trajo Orden del Caos, que fue editado en España. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con la poeta Mariela Nigro. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Si querés comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066. Correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Facebook, La Máquina de Pensar. Con la poeta Mariela Nigro, yo metí la pata, valga en el bloque anterior, porque estábamos hablando de Frida y México, de visiones y miradas, y yo te decía que este libro, que trata sobre Frida, está atravesado de dolor, digo, la palabra dolor, o la palabra sacrificio también aparece, la palabra obsidiana, varias veces la vi, no sé por qué me resonó, también en la México, palabra en cuchillo, ojos, y en México, claro. Justamente de los puñales. De los puñales, los que están en el museo del Zócalo, del Templo Mayor, ¿no? Claro, esa es la segunda parte del libro que sí está absolutamente relacionado con el contexto donde vivió y murió. Y esos puñales, contá, porque son de obsidiana. ¿Qué es la obsidiana? Es una piedra, ¿verdad? Piedra. Y bueno, justamente en México, en los ojos, hago referencia a todo ese subsuelo, digamos, underground de obsidiana, de lugar donde se hienden pechos, de altares. Claro, porque los cuchillos de obsidiana eran lo que usaban los sacerdotes para abrir a las víctimas propiciatorias de los sacrificios y arrancarles el corazón. Exacto. O sea, estamos hablando... Toda la tradición azteca de la que gustaba leer mucho Frida Kahlo también. Bueno, Frida representa de alguna forma ella, incluso por su puesta en escena de ella misma, con los vestidos y todo. Y algo que me imagino yo que te habrá impresionado, yo nunca fui a México, pero hace unos años me pidieron que escribiéramos algo sobre unas fotos de unas ruinas mayas en ese caso, ¿no? Pero lo que te impresiona es precisamente ver un universo como el azteca, que no tiene nada que ver con, digamos, nosotros estamos en la banda oriental, no sentimos el universo abajo de... No, el mexicano tiene todo el peso. Es otra galaxia, digamos, que hubo y que permanece, digamos. Todo el peso de la historia precolombina, ¿verdad? Eso lo observa y lo estudia muy bien Carlos Fuentes y Octavio Paz, por supuesto, también. En el perfil que hace de hombre mexicano, no recuerdo
Y bueno, y Elena Poniatowska también. Elena Poniatowska, sí, son... Traté de acercarme al mundo de Frida a través de todos esos lugares. No, pero me imagino yo que la ida a México también es ese impacto con ese underground que decías vos, eso subterráneo. Y arriba vertieron la cerámica y el jade, creo que hago referencia allí. Y luego la ciudad moderna, ¿no? Sí, para mí fue impresionante porque además, tanto el libro, te decía, impresionante Frida, como el ensayo, lo escribí en el 97, 98. Y recién 2001 fui a México y pude ver todo ese colosa ciudad, porque fui particularmente a la Ciudad de México. Otra cosa que aparece también es el tema de los hijos y los no hijos, ¿no? O sea, acá habla, por ejemplo, Yo y mi muñeca, otro hijo inacabado. Claro, ella tuvo muchos abortos. Varios legados, sí, exacto. Y uno particularmente muy famoso, Vital Henry Ford, creo que es 32. Sí, 31, 32. Lo pinta, ¿verdad? Y también tiene un cuadro, Frida y la operación cesárea, Frida y el aborto. Además tiene interés, no sé si llegó a estudiar a nivel terciario, pero tiene interés en la medicina, en la anatomía, y eso se nota en algunos de sus cuadros. Pero yo ahí también se me entreveraron los libros, porque En orden del caos es de Mariela Nigro, que está editado en España por Ediciones Vitruvio. Hay unos poemas bellísimos de precisamente a tu hijo, o celebrando a tu hijo, y el tema de... Mi nieto en realidad es el hijo del hijo, es el primer... Bien, espectacular. Es el primer pero poema. Podemos leerlo algunos, porque son muy lindos y habla del tema de la vida. Y la primera parte es dedicado a Marco, por supuesto, como digo aquí en la dedicatoria, fruto verde en lo alto de la rama, por él brilla el barro al pie del árbol. Esa primera parte, por lo pronto, la escribí mientras era gestado por la mamá, por supuesto. Lucía es el hijo de mi hijo Agustín. Húmedo en el vacío, nonato espléndido en la hermosa ciudad en que se atrasa el tiempo, un leve pestañeo y te apareces. Muy lindo, ¿no? Podemos leerlo, viene desde lejos, como el hijo adolescente, ¿no? Está muy bien. ¿Lo puedes leer? Bueno, cómo no. A ver. Es el primero de Hijo del Hijo, que es la primera parte de este libro. Húmedo en el vacío, nonato espléndido, en la hermosa ciudad en que se atrasa el tiempo, un leve pestañeo y te apareces. Vienes desde lejos, como el hijo adolescente, un paso más allá del azar de la arena en el cristal. Acá te espero, descendencia del río vertical, tu breve gota que desde el cielo mana. Vierto en ti mi inútil ascendencia, vieja de amor, poeta que adoctrina a la noche. Te espero, te predigo, innominado, inédito, criatura fantástica. Te dejo todo escrito, hoja de ruta y escalera al cielo, ardiendo desde el tronco de mi árbol hacia tu sola hoja. Te dejo el día y la noche y te ofrezco mi asombro, tan leve e incipiente, en el flujo del agua, breve afluente, en el zodíaco, en el cruce de estrellas cuánticamente perfectas, alma en la copia de mi dibujo, helan de mí, holograma del hijo de mañana. Muy lindo y me gustó esa dimensión cuántica, me gustó, ¿no? esa combinación de que se resume en ese niño que van a ser, ¿no? Del hijo adolescente. El hijo del hijo adolescente, sí, pero aparte como que va reverberando todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿no? Tiempos vienen otros días, ¿no? O sea, claro, que están en la él. proyección en el futuro, ¿no? En el futuro y en lo que viene, ¿no? En lo que se va sembrando de alguna forma. Es algo, no sé, explicarlo sería bajarlo. Sí, más que estaba invadida por el asombro, ¿no? De esperarle a un nieto de un adolescente. Claro. Sí. Pero ahí estabas también hablando,
por eso yo lo confundí. Vos sabés que pensé que podía ser de tu propio hijo. No, ya lo sé. No, sí. no, incluso después hablo hasta de la ecografía. Claro, sí, se habla y de otro más. Pero lo que pasa es que la ecografía, la propia madre, cuando estás embarazada, y el tema de verlo y todo. Bueno, El umbral del cuerpo, que es mi libro de 2003, ahí hay unos cuantos poemas. Geografía del hijo es la parte que habla de Agustín. Claro. Ahí era más joven. No, pero quiero decirte que igual... Y la maternidad estaba más pero se atraviesa, quiero que atraviesa, y no importa en qué generación estamos hablando, de la misma forma que cuando hablamos de lo de Frida, insisto, como que te atraviesa, Frida y México se combinan y atraviesa. Uno de los poemas que también me gustó mucho, creo que es de los últimos, es La pirámide de la cruz, y también ahí aparece de alguna forma, no sé cómo, esa impresión, eso que yo te decía, de que no sé si te había atravesado o se te había clavado en el corazón. Claro, ¿no? pero eso, como las tres culturas también, de este libro de México en los ojos, hace referencia a esa combinación, ¿no? del peso precolombino y azteca tan fuerte, y el peso de lo español. Claro. ¿No? Por eso la pirámide y la cruz. Sí. Pero en tu caso... ahí se habla, por ejemplo, dice, emigran las mariposas monarca y la del cuchillo de obsidiana, ¿no? Dirige la ruta hacia el sol sangriento, lluvia roja en la alameda. Venimos a soñar, se oye decir, y la plumería asoma a los altares y en las capillas chorrean las flores de Xochiquetzal. La rosa de los vientos es otro astro en el cielo, ilumina más que el sol con 4 rayos. Solo por ella volví a Montevideo, cuando un día giró como ruleta, caña, conejo, caza, cuchillo, sus rápidos brazos de fuego, y se clavó en el punto cardinal del corazón. Ahí tenés, ahí está. Ahí está. Ahí me encontraste explícitamente Lo mismo atravesada. en el poema sobre el Anahuacal y el museo de Diego Rivera, donde está toda la colección precolombina. También es un poema largo que está por allí. Y hago referencia a que subo al Museo Diego Rivera, a la terraza, altar donde se hienden pechos. O sea, es que hay una sensación de estar continuamente atravesada por la cultura mexicana, ¿no? Tanto a través de y el viaje que hiciste, ¿no? El viaje que hiciste. Este poema Museo Diego Rivera termina así diciendo: luego no recuerdo si dejé aquella casa luminosa, por tierra o por aire, si caminé o volé, por agua o por fuego, ahogada o encendida, ¿no? Atravesado, digamos, ahí está un sentimiento muy muy fuerte. Pero te quería preguntar, esto es como lector ignorante de la pirámide de la cruz, cuando decís, cuando un día giró como ruleta, caña, conejo, caza, cuchillo. Bueno, eso se relaciona con otro texto que escribí sobre Frida Kahlo, El tiempo circular o el espejo enjollado, que está publicado en internet, en la revista Enciclopedia, y donde juego a sacar, como digo allí, vanos cálculos sobre los diferentes años y con las nominaciones del calendario azteca, ¿no? Esto tiene que ver con los años del azteca, caña, conejo, caza, cuchillo, anilla, claro. Y eso aparecía en el famoso calendario azteca que está en el Templo Mayor. Claro, el famoso círculo, esa rueda solar, es una especie. Sí. Tiene otro nombre además. Tiene otro nombre, azteca, es un disco solar o algo así, se le llama de alguna forma. Bueno, y en el tiempo circular hablo de eso y hago como una crónica novelada. Otra cosa que está atravesada, Frida, es el tema de las cejas. Una y otra vez varias veces hablas de las cejas, decís que son como pájaros, las cejas de Frida Kahlo, que aparentemente ella misma se pintaba más, no solo no las disimulaba, sino que en la pintura. No sé si se las pintaba, pero seguramente sí se las dejaba. Como una impronta de su faz. ¿no? Digamos, siendo en ese momento políticamente incorrecto de lo que son las de las mujeres. Pero yo creo que ella era políticamente incorrecta. Y en este otro libro, En orden del caos, vos mencionás el tema de la pintura y ellas, y decís que ellos pintan y ellas se pintan, ¿no? En el caso de Frida, que hacía toda una puesta en escena de sí misma, sin embargo, esa puesta en escena iba en contra de lo políticamente correcto o admitido para la mujer, ¿no? Claro, se fines dice, de los años 40, o 50. por lo menos la biografía, porque uno se basa en eso, ¿verdad? No, que hay una intención, hay una intención de vestir, ¿no? Con sus vestidos de tehuana,
para agradarle a Diego Rivera y toda una biografía sobre aspectos que se tratan en la biografía sobre su intención y su particular interés en la vestimenta como tehuana. Decís, por ejemplo, de Frida Kahlo, dice Diego y yo, dice, él ha quedado atrapado en la prisión perpetua del pensamiento, con vértigo en el andamio de la ceja. Ahí está. El andamio de la ceja de ella. Es un cuadro hermoso en el que está la cara de ella y el pintado de la frente. Su busto, digamos, o su cara. En el andamio de la ceja. En el pilar de la cárcel ella sufre el dolor del carcelero. Se ahorca con miedo de verdugo. El dolor y el miedo también aparecen mucho. No aparece mucho el tema del dolor. Aparece una y otra vez. No sé si nos querés leer otro poema, algún otro poema. Yo había seleccionado para terminar Orden del Caos, Historia del Arte se llama, ¿no? Bueno, justamente está dedicado a Cecilia Matos, sí, a Margaret pintora. White y Lacey Duarte, tres grandes excelentes pintoras, y artistas plásticas. Y está dentro del orden del cuerpo. Ellas se pintan, ellos las pintan, ellas se pintan. Dana es sedienta, se toca un pecho, llueve sobre la mano crispada su pelo rojo, luego piensa. Diana ampara su sueño con su ballesta blanca, luego piensa. Diotima es virgen, solo piensa, y apenas si recuerda el pozo rojo del amor. Nadie la retrata. Una Lucrecia eternamente escoriada continúa en el lienzo la herida sufrida en el cuerpo en su suicidio poético. Y Frida Kahlo surce la herida abierta, mandorla secreta de donde sale un tallo umbrío, y resplandecen. Y hay una herida austral que se cose a sí misma con puntadas rojas imponentes. Un aire, una cuerda, una cinta, una transparencia las eleva por sobre la tierra roja, más roja que el eufemístico y extranjero púrpura. Esto las representa, estas tres artistas. También ellas tres. Bueno, yo no conozco tanto la obra de Cecilia Matos y Margaret White, pero lo que sí veo en los dos libros, en Frida y México y El Orden del Caos, es eso que hace unas semanas hablamos en La Máquina de Pensar con un escritor argentino, un investigador argentino, ¿no? Hablando de Ricardo Piglia, de la autoficción, y él me decía que Piglia, cuando escribía sus cuadernos, en fin, todo eso que escribió en los años 70, no tenía forma de saber que en el 2010 iba a poner de moda la autoficción. ¿Por qué? Dice, porque el tiempo del arte no es el tiempo cronológico, el tiempo del arte es otro tiempo, ¿no? Y es el que atraviesa Frida y México, ¿no? Y que llega hasta acá a Montevideo, de Coyoacán a Montevideo, ¿no? Y es el que atraviesa también el orden del caos y que hace que, por ejemplo, una ecografía parezca que atraviesa generaciones, ¿no? De un bebé, ¿no? De un feto, digamos, de un embrión, ¿no? En ese sentido, ¿no? Exacto. Gracias, Mariela, por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ti y bueno, un gusto haber estado otra vez acá contigo compartiendo. Después le vamos a pedir a Mariela Nigro que a ver si nos puede grabar Frida y México y bueno, que haga ahí una antología, un compendio de estos dos libros. Uno publicó allá en España, Ediciones Vitruvio, Orden del Caos, una antología de ella, y el otro está editado acá por Yaugurú y se llama Frida y México, de Visiones y Miradas. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. No, con gusto. Continuamos después de la pausa, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Si quieres comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 78 0066. Correo electrónico a lamáquinadepensar@adinet.com.uy. Facebook La Máquina de Pensar. Muy bien, en este día, de alguna forma, con Mariela Nigro, estamos homenajeando a esta gran pintora que nació y murió en el mes de julio, aunque estemos en agosto, pero bueno, esto ocurrió el mes pasado, por eso Mariela Nigro presentó su libro, y ahora queremos compartir con ustedes una breve síntesis de las historias de Frida Kahlo. Pero ella dejó una obra, que es una obra que
como país nos interesa particularmente y como seres humanos es una obra de arte fuera de serie, guste o no guste. Mientras vivía la obra no le importaba a nadie. O sea, ella vendió un solo cuadro en vida, ¿no? E hizo una sola exposición al final de su vida. Frida Kahlo llegó a vender en $250 las dos Fridas al gobierno mexicano, pagados en abonos a lo largo de un año. La gran aparición de Frida Kahlo en el imaginario colectivo, pues fue una aparición un poco sorpresiva. El estelar de la película lo llevaba Diego. Diego Rivera era el protagonista de una escena cultural muy fuerte, muy basada en la masculinidad también, con un gran poderío, digamos, en el sentido de ser una autoridad dentro del mundo artístico. Era considerado en ese sentido como el puntal de una escuela, ¿no? Imagínate nada más estar casada con el pintor más famoso y más importante de México y dedicarte tú también a la pintura. Es muy difícil, lo que ella logró es impresionante. Salir de abajo de la sombra de un hombre tan grande, que es pintor, y en plena época del muralismo, de las grandes historias, de las grandes batallas, de los grandes elementos históricos, tú te pones a hablar de tu propia realidad y de cuánto te duele el amor de tu esposo en formato 70x90 aproximadamente. Es increíble, increíble que con ese procedimiento, claro, aunado a un gran talento, aunado a una gran honestidad, aunado a que estaba pintando lo que ella conocía realmente. Esta especie como de mundo entre infantil y doméstico que reivindica la obra de Frida Kahlo aporta un elemento particular donde lo mexicano adquiere el tinte de un espacio en el que también es importante lo que ocurre de forma microsocial. Entonces, ella no podía vivir de su obra, ni mucho menos. Prácticamente desconocida, interesaba a gente, se acercaban los surrealistas, bien documentado, bien sabido, se acercaban cuando vino Bretón a México, ¿no? Le interesó mucho la obra, la invitó a colaborar en las exposiciones surrealistas en Francia, en fin, pero poco, en realidad, ¿no? Yo creo que era hacía lo que le daba la gana, y eso no siempre es fácil de aceptar. Frida nace en la Casa Azul en 1907, nace en el seno de una familia acomodada, una familia que está emergiendo con el porfiriato. La madre de Frida era una mujer muy católica, muy conservadora. Ella no tenía una buena conexión con su madre. Nunca la pinta sola como lo hace con su padre. Con su padre hay una identificación, con su padre hay una cercanía. El padre de Frida llega a ser fotógrafo oficial de la arquitectura de Porfirio Díaz, un hombre liberal, un hombre que había llegado de Alemania, que era un gran lector, un amante de la pintura, de las artes, y se le inculcó a su hija preferida, que era Frida Kahlo. Él pone un estudio de fotografía cuando pierde su empleo en el gobierno. Cuando lo acompañaba a hacer las fotografías, Frida siendo una adolescente, ella aprende las técnicas de cómo posar frente a la cámara, cómo tomar las fotos. Había una escuela preparatoria para todo México. En esa generación había 2.500 alumnos, 35 de los cuales eran mujeres. Y entre esas 35 mujeres estaba Frida. Tiene todo el contexto de estos estudiantes de la preparatoria con quienes sí convive, que recibieron después o se llamaban a sí mismos en ese entonces los cachuchas, con Alejandro Gómez Arias como figura muy central, ¿no? Se hace novia de Alejandro Gómez Arias, de quien se enamora profundamente, y él fue uno de los líderes de la autonomía universitaria. Justo cuando venían ambos a casa de Frida, a las afueras de la ciudad, a Coyoacán, choca el camión en el que venía con un tranvía. El tubo del camión la atravesó, yo digo peor que espada al toro, porque le atraviesa la pelvis, la columna, la matriz, todo. Entonces, cuando viene el accidente de Frida, ella tiene 18 años y tiene que permanecer
o aislada primero en esos hospitales, en el Hospital de la Cruz Roja, después en su propia casa. En su propia casa le ponen los primeros corsés que empieza a usar, que los hubo de yeso, de metal, de cuero, de todos tipos. Frida sufrió brutalmente, porque para ponerle el corsé de la pelvis al cuello, la colgaron del cuello por horas y horas. Su mamá decide ponerle una cubierta superior a su cama de 4 postes, ponerle un espejo y que ella pueda reproducir su imagen. Y su papá le entrega con todo cariño su colección de óleos. En las cartas de Frida, en las anotaciones, vemos una obsesión por los espejos, una obsesión por medir las horas y el tiempo. Y creo que mucho tuvo que ver esto con el tiempo que pasó en la cama, enferma. Y lo que sucede es que durante esa temporada los padres se enteran de que ella tiene una relación homosexual con una maestra que maneja la biblioteca de la preparatoria y no le permiten regresar ya más. El manejo de su bisexualidad desde muy temprana edad debe haber sido muy conflictivo. En una época, especialmente en aquel entonces, en que todo esto se manejaba de una manera muy soterrada, muy poco abierta, había muy poca tolerancia a lo diferente, a lo extraño, ¿no? La infancia es destino, ¿no? Yo creo que muchas de estas cosas que le sucedieron muy temprano en la vida la marcaron para beneficio de su arte, para dolor de su vida, ¿no? La relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera está todo ya muy escrito. La relación entre ellos se conoce a través de anécdotas, de chismes, de lo que dijeron los amigos, la gente cercana, los biógrafos. Lo que salta a la vista es la relación pasional que tenía con Diego. Una relación amorosa absolutamente fuera de serie, ¿no? O sea, eso lo muestra todo. Si era real o ficticia, no lo podemos saber. Es lo que ella expresa. Lo que ella ha expresado en todas sus formas es que estaba absolutamente enamorada de él, ¿no? Toda la vida. Y eso la marca. Es una leyenda la que se inicia cuando se dice que va a la preparatoria a enseñarle sus cuadros a Diego Rivera y Diego Rivera los alaba. Lo que sí no es leyenda es que finalmente sí Frida logra enseñarle sus pinturas a Diego Rivera, se interesa en ella, tanto que la pinta en el Arsenal. A través de una amiga común que era Tina Modotti, empieza a asistir a sus conferencias, empieza a pintar con más entusiasmo porque ya el gran pintor le había dicho que sí tenía talento. Se casan un año más tarde aquí en Coyoacán. Yo entrevisté a una de sus compañeras de preparatoria que me dice, aunque usted no lo crea, Frida siempre dijo cuando vio a Diego Rivera, con ese hombre me voy a casar. Y bueno, todo el mundo murió de la risa, debe haber tenido 34, 38 años, cuando Frida dijo esto, y Frida tenía 14 o 18. Era impresionante, ¿no? Además, él era un hombre muy alto, muy gordo, siempre lo fue, y ella era muy chaparrita, unos 57, sí, por eso cuando se casan, se hace el parangón de que se casaba un elefante con una paloma, ¿verdad? En las relaciones entre los pintores, creo que él tenía un enorme respeto hacia Frida, ¿no? Lo escribió, lo dijo, incluso de la manera más, para él, más halagadora que pueda existir en el mundo, que es que Frida era la pintora más pintor. Él decía que ella era mucho mejor pintora que él. Y es probable que tuviera razón. Frida es mucho más revolucionaria en todo. Lo es políticamente, puesto que es mucho más consecuente que él en su pensamiento político, incluso en su estalinismo, si se quiere, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que era el comunismo de esos años y por lo tanto ella lo abrazaba, ¿no? En particular, la obra de Frida fue íntima, no fue política. Creo que su plástica es más revolucionaria justamente por lo que ella no pensaba que lo era, por lo personal, ¿no? Justamente porque es muy íntima, muy personal, y finalmente yo sí creo que lo personal es político. Lo personal está cruzado por relaciones de poder. Lo personal finalmente es la vida
diaria, la vida doméstica, que es lo que sucede en la alcoba, ¿no? Está cruzado por una relación de poder entre hombres y mujeres, y no solo las relaciones personales, sino el quehacer cotidiano, ¿no? La vida de, por ejemplo, la vida de las mujeres en relación con el aborto, la maternidad, que son elementos presentes todos ellos en la obra de Frida Kahlo. Es una plástica chocante, muy chocante. Entonces, o te gusta o la repeles, ¿no? Con la pintura de Frida nos identificamos en varios niveles, pero toca los problemas y los miedos atávicos más grandes que tienes. El miedo a la muerte, el miedo al aborto, el miedo al abandono, ¿no? Son miedos que tenemos todos dentro. Algo que es un punto importante es el hecho de que hablaba sobre sí misma, o sea, no había artistas, digamos, en esa época que fueran autorreferenciales como lo fue Frida Kahlo. Una obra muy importante. Veíamos una sensibilidad distinta que en ese momento no supimos calificar. Era muy difícil situar a Frida. Mira, lo que más me interesaban eran, y que me sigue interesando mucho, son sus dualidades. La muerte, ¿no? En el cuadro de una calavera encima de su cama, la dualidad étnica. Ella trabaja mucho la dualidad hombre-mujer, desde el venadito, que no se sabe bien si es venadita o venadito, con cuernos de venado macho, pero es ella. Yo creo que la dualidad masculino-femenino, Frida Kahlo la incorpora en sí misma. No es que ella pintara hombres y mujeres, no, pinta lo masculino en ella misma, acentúa los rasgos masculinos de su propio rostro, de la misma manera que también acentúa los femeninos. Si vemos la columna rota, bueno, pues ella está con los senos muy turgentes, muy femeninos, muy perfectos, ¿no? Entonces también los está subrayando. Yo creo que es muy único de ella. Yo no conozco otra pintora de México o pintor que incorpore esa cuestión andrógina en su imaginería. Me enamoré del tema Frida Kahlo cuando era muy chiquita, unos 5 años más o menos, cuando nos llevaron a ver a Diego Rivera pintar el mural Sueño de una tarde de un domingo en la Alameda Central. El único día que ella visitó ese mural en proceso fue precisamente el día en que mi kindergarten visitó el mural. Si yo hubiese ido un día antes o un día después, me hubiera perdido la imagen de una señora maravillosa, llena de colorido, llena de flores en la cabeza y que dejaba una estela de perfume floral también, que nunca olvidé. Había adoptado la ropa mexicana como una característica de recuperación de lo nacional, de manera de señalar la disidencia respecto a lo que era la uniformidad de la moda. Bueno, hay una cosa interesante de la relación de su imagen y su obra, porque ella misma yo creo que se convierte en una especie de obra de arte. El elemento artístico en Frida Kahlo no se reduce a su pintura, como si ella hubiera hecho un performance sin saberlo, pero como si a la vez la construcción de su indumentaria, de sus rituales corporales, de su coreografía cotidiana, de su rictus facial y el acto de pintar, su paseo en el jardín, sus soledades, su lucha contra el dolor, fueran en sí un extenso poema. Pero tampoco podemos dejar de ver que una falda larga hasta los pies, oaxaqueña, una falda de tehuana, preciosa, llena de bordados, también te tapa una pierna herida, una pierna adolorida y quizás disimula un poco tu cojera. Yo no descartaría que Frida quizás muy en el fondo tenía, además de esta manera muy vistosa y reivindicativa de ataviarse, quizás también había una intención de doblegar visualmente aquellos elementos que la hacían aparecer como vulnerable. Y eso es muy interesante, cómo ella va conformando su propio mito. Frida se ha convertido en un símbolo de la identidad mexicana, de lo mexicano. Carlos Monsiváis decía una frase maravillosa, era como nuestra nueva guadalupana. Es una plástica tan eminentemente femenina. Es una plástica de mujer, no la puede haber hecho nadie más.
Se terminó La Máquina de Pensar, espero que les haya gustado este homenaje a Frida Kahlo. A mí por lo menos me interesa, es una pintora extraordinaria, es una mujer, una poeta que siempre vale la pena revisitar. Mañana a partir de las 19 horas estaremos aquí por La Máquina de Pensar haciendo un poco, vamos a reconocerlo, un poquito raros, porque vamos a escuchar el Todos Somos Raros. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.